perfecto. Muy bien, estamos grabando. Muy bien. Empezamos. Ahí está. Mil disculpas por la tos. Bien, acá en el aula virtual está la pantalla, esta pestaña de el trabajo integrador. ¿Sí? Bueno, la idea, trabajo integrador, la primera entrega, perfecto. Y como consultaba recién la compañera, esto lo tienen que subir en forma individual. O sea, simplemente en el grupo de trabajo toman el trabajo de su equipo y lo suben dentro de la comisión que corresponde, ponen nombre, apellido, equipo, equipo 1, 2, 3, el equipo que fuere, y simplemente envían el link a el Drive. Lo vamos a hacer de esa manera, ¿se entendió? En forma individual. Se trabaja en equipo, se sube en forma individual para que cada uno de ustedes después tenga aprobado el trabajo en forma... No, esto es... Son dos maneras. El trabajo se hace en equipo, uno por equipo, pero después cada integrante del equipo sube el link en forma individual. ¿Se entiende? Es así. Ya trabajamos en equipo y los integrantes del equipo después subimos el trabajo en forma individual. Para que quede registro que lo subieron y yo los pueda poner aprobado y les quede registro para poder seguir con los requisitos del curso. Sí, te escucho, Lola, buen día. Buen día. No, les quería decir que ahí abajo en donde está el trabajo integrador hay un link en YouTube y nos explica cómo subir el link de cada uno. Bien, bien. No, pero la idea justamente es que yo les explique también cómo lo vamos a hacer por las dudas, porque eh, cualquier cuestión me preguntan, y acá están todas las comisiones, o sea, esto es las comisiones que yo tengo y bueno, ustedes eligen la comisión y lo suben a la comisión. Si eso se entendió, perfecto, si no, te agradezco mucho y así después me consultan. Bueno, muy bien. No. No. A ver, no es el 15. No. Para nada. No lo hagan. Muy buena pregunta. No lo hagan con esa fecha. Ya, ustedes si ya lo tienen, lo pueden subir. Pero si esto se subió eh, ayer, sería el jueves 18. Vamos a poner como límite. Pero si lo pueden hacer antes, mejor. Yo si le digo fecha 18, lo van a entregar todo a posteriori, no. Exactamente, bien.
Sí, Melina, está bien la pregunta. Y vamos a poner fecha 18. Le respondo justamente a Robielis. No sé, Robbie, siempre me dice lo mismo. Robbie, tenés razón, mil disculpas. Está bien, vamos hasta el 18 y acá me vuelve a aparecer que se satura la línea. Bueno, bien, perfecto. Vamos, estamos con los casos de prueba, con los casos de uso. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Y seguimos con los casos de uso. Bueno, excelente, sigamos. Bien, entonces, que estamos con los casos de prueba, que recuerdan, nosotros recibimos el caso de uso, pedimos el lote de datos y realizamos y ejecutamos los casos de prueba o test case. Un caso de prueba es una descripción detallada de una condición o situación específica que se establece para verificar la corrección y el cumplimiento de una funcionalidad a nivel detallado del aplicativo. Recuerdan que esto yo le decía aplicativo, es software, aplicación. Esto aplicativo es una palabra muy utilizada en IT. Su propósito principal es evaluar si la funcionalidad bajo prueba se comporta de acuerdo con las directrices y requisitos funcionales establecidos, determinando si se produce el resultado esperado. Muy bien, nosotros realizamos la prueba para ver si el resultado es acorde con el resultado esperado. Bien. Perfecto. Bien, entonces, ¿cuáles son, justamente como vimos en los casos de uso, qué se incluye en un caso de prueba? Todo caso de prueba obviamente tiene que tener un nombre, una descripción breve que sea perfectamente, que aclare para qué es el caso de prueba, ¿no? O sea, tiene que ser breve, pero además descriptiva de cómo es el caso de prueba o qué va a ser. El objetivo es qué se está testeando, qué se está probando en ese caso de prueba. Después tenemos los pasos detallados que el tester debe seguir para reproducir la situación o el escenario. Siempre recuerden de poner, no importa la cantidad de pasos, pero sí, por favor, un paso por, una acción por paso. No pongan varias acciones en un paso. Eso es importante. Siempre traten de que cada acción sea un paso. Muy bien. Los datos de entrada, los valores o datos necesarios para ejecutar el caso de prueba. Esto es lo que yo decía que junto con el caso de uso o la user history nos tienen que enviar los datos de prueba para poder ejecutar. Con esos datos van a ser los que vamos a cargar justamente para probar el caso de prueba cuando lo vayamos a ejecutar. Muy bien. Recuerden que estos datos, si no nos dan estos datos, los pedimos. Muy bien. Después, el resultado esperado, la salida o comportamiento esperado del software después de ejecutar el caso de prueba, el criterio de éxito o criterio de aceptación, que son los criterios que determinan si el caso de prueba
se aprobó o falló. Después tenemos los elementos claves. Esto era lo que habíamos hablado nosotros, qué debería contener o qué debe tener en términos generales un test case o caso de prueba. Y después los elementos claves que nosotros necesitamos para un test case son los siguientes. Muy bien. El objetivo define el propósito específico del caso de prueba, es decir, qué estamos probando, qué estamos verificando. Las precondiciones establece las condiciones que deben cumplirse antes de ejecutar el caso de prueba. Las precondiciones son esenciales para garantizar que el caso de prueba se ejecute de manera válida. Justamente, precondiciones, nosotros siempre vamos a poner básicamente 3 y después las particulares de ese caso, pero es importantísimo que pongamos, y ya esto para cuando tengamos que crear los test case o caso de prueba, primero ponemos la conexión a internet, obviamente, que aunque parezca una obviedad, tiene que estar. Luego, con qué sistema operativo vamos a trabajar. Y tercero, con qué navegador o browser vamos a trabajar. Eso sería como general, como básico. Después ponemos los particulares de cada caso de prueba puntualmente, pero en términos generales las precondiciones son esas. Luego vamos a poner cada una en particular. Después las entradas, especifica los datos o condiciones que se utilizan como entrada para ejecutar el caso de prueba. Pueden ser valores específicos, datos de usuario o cualquier información necesaria que se utilice como entrada. Los pasos de ejecución, justamente lo que yo les decía, describe la secuencia detallada, paso 1, paso 2, paso 3, en un orden. Describe la secuencia detallada de acciones que deben seguirse para ejecutar el caso de prueba. Cada paso es una instrucción, esto es lo que yo le decía, que cada paso en sí es una instrucción específica que la persona que lo va a ejecutar debe seguir. De nuevo les explico que en la actualidad, y como estamos trabajando en diferentes empresas, muchas veces el tester que genera el test case o el caso de prueba no es quien lo llega a ejecutar, sino que puede ser, y se da muchísimas veces en base a la experiencia, que la persona que lo genera, que lo redacta, que lo crea, no es la que lo ejecuta. Por eso mismo, en este caso, habla de que el ejecutante. O sea, también puede ser que nosotros haya fallado el test case y lo tenga que ejecutar alguien para verificar que no sea justamente el que lo creó. Puede ser un compañero de equipo y demás. Eso es, por eso dice, y en todo test case es importante, yo les había dicho que se remarque generado por o creado por y después ejecutado por. Eso está bien porque en la realidad hoy en día habla que la mayoría de las veces no es la persona que lo crea la que lo ejecuta. Eso es con respecto a los pasos. Luego, el resultado esperado indica el resultado o comportamiento que se espera después de ejecutar los pasos del caso de prueba. Este resultado debe ser coherente justamente con los requisitos establecidos. El criterio de éxito, establece las condiciones o criterios que indicarán que el caso de prueba se ha ejecutado con éxito. Los criterios de éxito son las condiciones que deben cumplirse para considerar que el caso de prueba fue aprobado o exitoso. Después, en cada empresa donde ustedes tengan amigos o conozcan, cada empresa va a trabajar
de la manera que lo considere. Si el paso fue exitoso, se le puede poner OK, pasó, depende cómo trabaja la empresa, pero básicamente eso se lo explica, no lleva más de un segundo. Cuando usted dice, bueno, acá si el paso fue exitoso, se pone OK, pasó, exitoso, lo que fuere, si no falló, lo que fuere. Eso es normalmente, exactamente, sí, Facu, totalmente. Pero eso es un detalle que lo comento porque no hay una sola manera, depende de la empresa donde ustedes vayan a trabajar, cómo va a definir esos criterios. Y después el ambiente especifica el entorno en que debe ejecutarse el caso de prueba, incluyendo el hardware, el software y otras configuraciones necesarias. Muy bien. Entonces, un pequeño ejemplo de un caso de prueba, siempre importantísimo. El login es súper importante y siempre tenemos que tener un test case, un caso de prueba de login preparado en nuestra carpeta. Y ustedes me dirán por qué tenemos que tener un login armado para ejecutar rápidamente. Bien, ¿qué le sugiere? ¿Por qué sería importante? A ver. Con sus propias palabras, que es lo más importante, ¿no? A ver, ¿por qué es lo primero que se prueba y puede tener un montón de casos de uso y cosas a probar? Es algo que siempre se va a pedir. Bien. Clave bloqueadas, mayúsculas. Claro, porque afecta el ingreso exactamente. Bien. Si no, no se puede continuar con ninguna actividad. Ustedes, perfecto. Gracias por la participación. Esto también es importante desde el punto de vista de que cada uno de nosotros, lo que dice Pablo, y está muy bien, define quién sos, tu jerarquía. Cada uno de nosotros va a tener un perfil, va a tener un rol y va a tener permisos y va a tener restricciones. Todos los testers vamos a ser tipo de usuario, perfecto. Acá Jorge lo bajó más a lo tradicional. Pero lo importante es tener un test case de login, que lo ejecutamos inmediatamente. También es súper importante porque un usuario llama al helpdesk o a la mesa de ayuda reportando que no puede ingresar, que el sistema está caído. Bueno, en este caso, porque estas malas noticias siempre provienen del usuario. Entonces, nosotros tenemos nuestro test case con nuestro usuario y nuestra clave, el de nuestro perfil. Lo ejecutamos inmediatamente y la respuesta es ya. Si nos llaman de helpdesk o mesa de ayuda, directamente esperame que ejecuto el test case que dura un segundo y bueno, si nosotros podemos ingresar, el sistema está funcionando bien. Algo pasa con el usuario y la clave de ese usuario en particular que no está pudiendo ingresar. Y de esta manera nosotros tenemos rápidamente la certeza de que el sistema está funcionando. Ahora, si no podemos ingresar, ahí hay un problema que hay que reportar ya. A veces esto se hace en forma automática, a veces es por un llamado de alguien que no está pudiendo ingresar. El tema es que determinar en forma inmediata si no se puede ingresar porque el sistema está teniendo algún problema o el usuario no se puede conectar justamente porque tiene problema de conexión o por algún problema en particular de su usuario. Pero este tipo de dudas las despejamos simplemente cuando ejecutamos nuestro test case
y vemos si podemos ingresar o no. Pero todo lo demás que dijeron es importantísimo. Nosotros podemos tener el mejor haber creado la mejor de las páginas, pero si no se puede ingresar por algún problema, nadie va a poder ver la página, con lo cual todo ese esfuerzo, tiempo y dinero que dedicamos a la creación de la aplicación, página, lo que puede, va a estar malgastado porque no se va a estar pudiendo ingresar. Entonces, eso es un poco lo que comentaron los compañeros por acá, que es importantísimo. Si no, no se puede continuar con ninguna actividad. Sí, es directamente determinante. Si no podemos ingresar, no podemos hacer ningún tipo de actividad. Muy bien, gracias. Muchas gracias por los comentarios. Entonces, ejemplo de un caso de prueba: verificar un inicio de sección exitoso. Primero, el objetivo: evaluar si el sistema permite iniciar sección correctamente. Fíjense que el objetivo está muy claro, es simple, pero muy claro. Evaluar si el sistema permite iniciar sección correctamente. Las precondiciones: que la aplicación esté instalada y que el usuario esté registrado. Entrada, nombre de usuario y contraseña válida. Después, los pasos de la ejecución: abrir la aplicación e ingresar las credenciales. Credenciales sería el usuario y la clave. Después, hacer clic. Esto es lo que vimos nosotros cuando le mostré esto de cómo se hacía para evaluar el ingreso del usuario y la contraseña. Hacer clic en el botón iniciar sección. El resultado esperado: el sistema debe autenticar al usuario y mostrar la pantalla principal de la aplicación. O sea que el resultado esperado, tomado como OK, como exitoso, es aquel que nos permita ingresar a la pantalla principal de la aplicación. ¿No lo pasé? A ver, un segundo. Sí, lo había copiado. Muy bien. Disculpen. No hay ningún problema. Ahí está. Bien. No, ahí está. No hay ningún problema. Esto, recuerden, yo lo abro al principio y lo cierro al final de la clase. No hay ningún problema. Muy bien. Entonces, ese es el resultado esperado, que el sistema nos permita autenticar al usuario y mostrar la pantalla principal de la aplicación. Criterio de éxito: el usuario puede acceder a las funciones principales y no hay mensaje de error. Entonces, el resultado esperado es poder ingresar o que nos muestre la pantalla principal. Y el criterio de éxito es que el usuario pueda acceder, por interactuar a las funciones principales y no dé mensaje de error. Muy bien. Vamos a tener que exportar alumnos de esta comisión a la otra porque es por lejos la que más alumnos tiene. Está muy bien. Bueno, perfecto. Y el ambiente justamente es dispositivo con sistema operativo compatible y conexión a Internet. Esto siempre es lo que yo decía que tenemos que poner como precondiciones, porque si se nos pide utilizar dentro de Linux algún tipo de distribución o demás, solamente cambiando la distribución, por esto de la reutilización del caso de prueba, solamente cambiando la distribución lo ejecutamos y ya lo tenemos armado con todas las condiciones. Entonces, eso es lo importante, que todo esto se puede reutilizar todo el tiempo. Y bueno, la conclusión: es correcto reconocer la diferencia crucial entre casos de uso y casos de prueba en el contexto de desarrollo de software. Ambos desempeñan roles distintos pero complementarios.
Justamente, todo esto en el proceso de garantizar la calidad y el cumplimiento de los requisitos funcionales del sistema. Lo que nosotros recibimos como tester es un caso de uso, en el caso de metodologías tradicionales, una historia de usuario, en caso de metodologías Agile. Y generamos el test case o el caso de prueba y lo ejecutamos. Eso no tiene que, porque hay gente que se presenta tal vez a una entrevista y no tiene en claro esta diferenciación. Obviamente que si en la charla surge esta pregunta en forma encubierta y no la sabemos o el entrevistador se da cuenta que no la sabemos responder, estamos en un problema porque no estamos entendiendo nuestro trabajo de tester. Nuestro trabajo es crear justamente los casos de prueba o test case, pero cómo se originan, de dónde vienen, de dónde tomamos los datos, todo lo que yo les acabo de explicar. Justamente, vamos a ver casos de uso y los casos de prueba. Entonces, los casos de uso nacen del análisis funcional del sistema, esto que yo le decía, de los análisis de requerimientos, describen las interacciones del sistema con los actores para lograr los objetivos específicos, proporcionan una visión holística de las funcionalidades y escenarios de usuario. Justamente recuerdan que yo les había dicho que un escenario o los escenarios, nosotros tenemos una situación y cada camino o cada posibilidad de resolución o cada camino para resolver esa situación, nosotros le llamamos escenarios. Y la definición dice, nos habla de los múltiples escenarios o los múltiples caminos de resolución de una situación, son llamados escenarios y tenemos que contemplarlos a todos cuando estamos haciendo un caso de uso y ayudan a la comprensión y especificación de los requisitos funcionales. Fíjense, esto es lo que nosotros estamos haciendo con el análisis de requisitos. Y los casos de prueba, esto es, ¿qué es el caso de uso? Y el caso de prueba se derivan justamente, los casos de prueba se derivan de los casos de uso para validar su correcta implementación. Lo que nosotros hacemos es, tomamos el caso de uso, realizamos el caso de prueba y lo ejecutamos. ¿Qué validamos con esto? Que ese caso de uso haya sido correctamente implementado. Son condiciones específicas establecidas para verificar la corrección de una funcionalidad y detallan acciones específicas, las entradas y los resultados esperados. Evalúan en cada paso de un caso de uso y en última instancia el caso de uso en su totalidad. Justamente, nosotros ¿qué hacemos con el caso de prueba? Evaluamos cada paso del caso de uso y también el caso de uso en su totalidad. ¿Esto para qué? Para verificar, para probar, para testear que se lleven a cabo correctamente. Bien, eso es importantísimo, me parece muy buena esta ayuda de qué es un caso de prueba y qué es un caso de uso y cómo se aplica el caso de prueba sobre el caso de uso. Muy bien, hasta acá alguna consulta, alguna duda. Muy bien, sigamos entonces. Perfecto. Principios básicos de la prueba de software. La demostración de defectos, la posibilidad de no cobertura completa, el inicio temprano en el ciclo de vida, la categorización y agrupación, la actualización y periodicidad, la adaptación a funcionalidades y requisitos y el cumplimiento de expectativas del usuario. Perfecto. Bien.
Esto se lo conoce también como los 7 principios de las pruebas de software. Pueden ser principios básicos, bueno, también los 7 principios de las pruebas de software. Primero, la demostración de defectos. Esto es que las pruebas demuestran la presencia de defectos, no su ausencia. Nosotros no podemos decir que el software que probamos no tiene defectos, simplemente que podemos, si encontramos un defecto, un bug, lo reportamos. O sea, lo que demostramos es que sí tuvo un defecto o varios, pero no su ausencia. Esto es muy importante. A ver. Bien, entonces lo que nosotros hacemos es puntualmente esto. Las pruebas demuestran la presencia de un defecto, un bug, no su ausencia. Esto es un principio muy, muy elemental. Después, las pruebas exhaustivas son imposibles. Ningún software se prueba, esto es la posibilidad de no cobertura completa, ningún software se prueba al 100%. Eso es absolutamente cierto. Las pruebas exhaustivas son imposibles, no se realizan. Bien, inicio temprano en el ciclo de vida, esto lo hablamos muchísimo, que las pruebas temprano ahorran tiempo y dinero, sí, totalmente, muy importante. Cuanto antes se comiencen las pruebas, más fácil es solucionarlo, se ahorra tiempo y se ahorra muchísimo dinero. Ni hablar si estas fallas o bugs se detectan después de entrada en producción, es sumamente costoso, además del descrédito, lo que yo siempre digo, ¿no? Después, categorización y agrupación, esto parece muy genérico, pero habla de agrupar los defectos. 5, que dice actualización y periodicidad. Acá recuerden tener cuidado con la paradoja del pesticida. Esto es, el pesticida, si queremos evitar una plaga y siempre aplicamos el mismo pesticida, cada vez vamos a tener que aplicar más dosis, pero además va a haber individuos que se van a hacer resistentes. Entonces, en base a eso, no van a ser más efectivos ese pesticida. Entonces, con respecto a eso, dice adaptación a funcionalidades y requisitos. Justamente cuando nosotros hablamos que primero tenemos que tener muy en cuenta esto de no repetir siempre las mismas pruebas porque no está bien. Esto es la paradoja del pesticida. Y después, siempre, cuando dice adaptación a las funcionalidades y requisitos, las pruebas dependen del contexto. Y cumplimiento de las expectativas del usuario, esto es justamente, de nuevo, hacemos hincapié en la falacia de la ausencia de errores. Esto es así, nosotros no podemos asegurar que el software testeado no contiene errores. Sí podemos asegurar, y es nuestra función, que si detectamos un defecto, un bug, lo escalamos, lo reportamos, hicimos el seguimiento, lo evaluamos, lo volvimos a testear o retestear hasta que esto fue solucionado. Eso sí, es nuestro trabajo y nuestra función, por supuesto. Bien. Esto es importantísimo en cuanto a la función porque no es posible en absoluto, Jorge. Nada se prueba, ningún software se prueba al 100%, Jorge. Eso es muy, muy claro y muy básico. Bien, gracias por el comentario. Entonces,
A ver, entonces acá tenemos la demostración de defectos. 65 alumnos. ¡Qué maravilla! Bien, la verdad, los felicito porque tan temprano, realmente los felicito. Buen día. Uy, Alejandra. Buen día. Extrañaba, digo, qué raro que no preguntó nada Ale. Bienvenida. Sigamos. Estamos con acá la demostración de defectos. Y vamos a empezar acá. Demostración de defectos. La prueba de software tiene como objetivo principal demostrar la existencia de defectos en el software. Sin embargo, es importante entender que no pueden garantizar la ausencia total de errores, incluso después de finalizadas las pruebas. Esto es el comentario que hizo el compañero ahí, que está perfecto. Muy bien, entonces, la posibilidad de no cobertura completa, también estamos apuntando a lo mismo y nuevamente le pido disculpas, pero no quería suspender la clase de ninguna manera, más allá del resfrío, la clase se da igual. Posibilidad de no cobertura completa es sistemas complejos, obviamente hay sistemas más simples y sistemas mucho más complejos, ¿no? Con grandes cantidades de datos y funcionalidades integradas, existe la posibilidad de no cubrir todas las variables de procesamiento o analizar todas las necesidades del cliente. Es fundamental reconocer y gestionar esa limitación. ¿Recuerdan cuando yo les decía que era gestionar, que lo habíamos charlado? Bueno, gestionar es trabajar mucho aplicando los conocimientos que cada uno tenga. No hay gestión exitosa sin trabajo y sin conocimiento. Si estas dos características se dan, podemos tener una gestión exitosa. Entonces, es fundamental reconocer y gestionar esta limitación. Inicio temprano del ciclo de vida, esto es lo que tantas veces hablamos, ¿no? Las pruebas deben realizarse desde el inicio del ciclo de vida del software. Iniciar las pruebas temprano permite identificar y corregir defectos en las etapas iniciales del desarrollo, lo que resulta en ahorro de tiempo y recursos, ni hablar. Además que si estamos en un ambiente de desarrollo, en localhost o ambiente de desarrollo o de test o de QA, como le quieran llamar en la empresa donde ustedes se desarrollen, esto va a ser mucho más rápido, el resultado va a ser mucho más veloz y además nos va a costar mucho menos. Categorización y agrupación. Las pruebas deben ser categorizadas y agrupadas por tipo para seguir un plan estructurado. Eso facilita la identificación y ejecución de pruebas específicas según los objetivos y requisitos del software. Agrupamos las pruebas y las categorizamos de acuerdo a los objetivos y a los requisitos del software en particular. Esto de actualización y periodicidad también es algo que a veces no se tiene en cuenta y es sumamente importante que se tenga en cuenta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Justamente, las pruebas deben adaptarse según las funcionalidades y requisitos del software en cuestión. Por ejemplo, se implementarán pruebas diferentes en un software bancario que en un juego de ajedrez. Bueno, evidentemente que sí, reconociendo las necesidades y características específicas de cada aplicación. Fíjense que acá estamos hablando de no repetir las pruebas, las mismas pruebas para distintos software. Esto es puntualmente lo del pesticida. Exacto, ninguna duda, siempre, siempre. Por eso es importantísimo. Bueno, esto que dice Melina está muy bien. Todo lo que se puede medir
se puede mejorar, pero no caigamos en que tenemos algunos casos de prueba y lo aplicamos a todos. No. Esto es importantísimo, y la adaptación, además de la actualización y periodicidad, justamente los casos de prueba deben actualizarse y ejecutarse periódicamente. Esta práctica ayuda a detectar errores que podrían no haberse encontrado en las pruebas anteriores y garantiza la efectividad continua del proceso de prueba. Esto sería la efectividad continua del pesticida. Cuando vamos variando de pesticida, cuando vamos variando de test case, cuando vamos variando los casos de prueba, nos aseguramos que estamos haciendo lo imposible para mejorar la calidad del software. Después, la adaptación a funcionalidades y requisitos, sumamente importante. En realidad, todos estos puntos son importantes. Las pruebas deben adaptarse a las funcionalidades y requisitos del software en cuestión. Por ejemplo, esto que yo les decía, depende del software, utilizamos nuestras pruebas. Por eso es importantísimo, porque esto es siempre que nosotros recibimos el caso de uso, hacemos el caso de prueba, pero no algo estándar, algo preestablecido, sino que conviene crearlo con un conocimiento de el sistema. Fíjense ustedes la importancia que es esto que nosotros hayamos participado de el análisis de requerimientos, porque ya conocemos el software desde sus inicios, desde que se estaba definiendo qué se quería hacer con ese software. A partir de ahí nosotros ya estábamos participando y conocemos los detalles de los detalles. Es importantísimo esto. Aparte preguntamos, nos sacamos dudas, nos interiorizamos de todo el software, de cómo se iba a hacer, cumplimiento de expectativas de usuario. ¿Por qué? A lo mejor esto también es muy importante, que lo vamos a ver más adelante, por supuesto, pero es importantísimo que se lo diga ahora. La misma instancia en que nosotros recibimos el caso de uso para hacer los test case, lo reciben los desarrolladores para escribir el código. Entonces, ellos realizan el código, nosotros generamos los casos de prueba. Cuando la gente de desarrollo nos dice que terminaron esta etapa o tal parte del software o tal implementación está para probar, nosotros tenemos el test case armado y lo ejecutamos. Por eso acá viene la instancia esta que yo les decía, que no siempre la persona que creó el caso de prueba es la que lo ejecuta. Pero esto es importantísimo, que para aquellos que son nuevos, para los que no es una obviedad, les pido disculpas, pero para los que son nuevos, es que lo que nosotros recibimos como caso de uso lo recibe la gente de desarrollo y empieza a codificar. Cuando eso está listo, nos piden a nosotros que ejecutemos el test case, nosotros probamos. El resultado puede ser que sea exitoso o no. Esa es la lógica de cómo manejar. A ver. Exactamente. Bueno, esto, Alejandra, es lo que yo le decía y que hoy en día se está poniendo muy o sea, se cuestiona mucho y está muy en tela de juicio. Yo digo la verdad, muchas empresas están tomando personas muy capacitadas, profesionales, de excelente trayectoria para mediar entre los conflictos. Esto no creas que es algo alejado de la realidad, Alejandra, ¿eh? Esto está pasando ahora.
más que en otras épocas. Sí, 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 sí. Es importante, pero a veces también esto de que surgen algunas cuestiones. Por eso también, esto es básicamente, además de test case o casos de uso, cuestiones de la realidad. Por eso es tan importante y las empresas cada vez hacen más hincapié en tomar gente que esté entrenada y capacitada en habilidades blandas. Es más, prefieren tomar a alguien que está formado en habilidades blandas, especialmente como analista funcional, y después explicarle la parte técnica a que sea técnico y no y no, y no, y no conozca la parte de habilidades blandas. Esas son tendencias del mercado que yo les comento hoy en día, ¿no? Bien, más allá de lo que estamos viendo. Entonces, cumplimiento de expectativas del usuario, el producto final debe cumplir con las expectativas del usuario, las pruebas deben centrarse en garantizar que el software satisface los requisitos y funcionalidades esperados, asegurando así la calidad y la satisfacción del usuario final. Estos principios fundamentales guían la planificación, ejecución y mantenimiento de las pruebas de software, contribuyendo a la mejora continua del proceso y asegurando la entrega de productos de software confiables y de alta calidad. Muy bien. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Si no, seguimos con la clasificación. Ya vamos con la clasificación. Bueno, gracias, Melina. Espero que para todos. Muy bien. Si no, pregunten, por favor, no se queden con dudas. Clasificación de prueba de testing de software. Muy bien. Las pruebas de software se pueden clasificar por nivel según el alcance y el propósito de la prueba. Bueno, acá hay una clasificación que es comúnmente utilizada, siempre por niveles, ¿no? La prueba o las pruebas unitarias se centran en verificar el correcto funcionamiento de unidades individuales de código como funciones, métodos o clases. Bueno, a ver. Vamos a hacer una explicación porque métodos y clases da muchísimo, es muy simple para aquellas personas que conocen de lenguaje de programación, de técnicas de programación, y entonces, esta clase, bueno, se creó una clase, bueno, hay un método, hay una función. Entonces, claro, esto dice unidades individuales de código, esto es, bueno, para traducción a un nivel más bajo. Las pruebas unitarias son pruebas que se realizan cuando se crea algo, se modifica o se modifica algo. Entonces, ya por más pequeño que sea, esto es otra cuestión. Sí, no, te decía, gracias, muchísimas gracias. Perdón, le pido mil disculpas, pero de ninguna manera quería suspender la clase. Entonces, importante, tengo jengibre, tengo miel, tengo limón y estoy grande. Bien, entonces, la cuestión es la siguiente, que es un poco lo que decíamos recién, que por más que el cambio sea pequeño, lo probamos.
realizamos las pruebas. Esto es prueba unitaria para aquellos que no necesariamente tienen que saber qué es una función, qué es un método o qué es una clase. Se produce una modificación y de esto lo traducimos así a la realidad del departamento o del sector de desarrollo. Nos van a indicar que se creó una nueva característica. Vamos a ponerle característica. No vamos a poner ni función, ni clase, ni nada, porque ya ahí entramos particularmente en concepto de programación. Sino simplemente, si bueno, se modificó, se creó esto. Nos dan el software, nosotros ejecutamos, creamos y ejecutamos el test case. Por pequeño que sea, ¿se entiende este concepto? Porque acá habla de algo que es importante, de funciones, métodos o clases, y no está para ponernos a explicar acá qué es una función, qué es un método, qué es una clase, de acuerdo a los lenguajes de programación. Por más pequeña que sea, el cambio que hicieron o lo que crearon se testea, se prueba. Después, las pruebas de integración, las pruebas de integración, perfecto. Se prueban unidades individuales o componentes de software para, esto es las unitarias, para asegurarse que funcionen correctamente. Eso ya lo hablamos. Las pruebas de integración. Se prueban las integraciones entre diferentes unidades o módulos para verificar su correcta integración y cooperación. Muy bien. Entonces, bien, esto después lo vamos a ver en más detalle, pero cuando nosotros hablamos de las pruebas de integración, las pruebas del sistema evalúan el comportamiento del sistema completo, integrando todas las unidades o módulos y asegurando que cumplan con los requisitos especificados. Las pruebas de aceptación de usuario UAT, User Acceptance Test, realizada por los usuarios finales para validar si el software cumple con sus necesidades y expectativas. Bien, entonces, nosotros tenemos las pruebas unitarias, que serán las pruebas más pequeñas. Después tenemos que integrar. Cuando eso se realiza, tenemos que ver cómo se integró esa prueba al resto. Luego probamos todo el sistema completo, integrando todas las unidades o módulos y asegurando que se cumplan con los requisitos especificados. Y la prueba de aceptación del usuario, UAT, realizado por los usuarios finales para validar si el software cumple con sus necesidades y expectativas. Y acá nos vamos a llevar la enorme sorpresa, lo digo por experiencia. Sí, Jorge, excelente. Jorge, me estoy dando cuenta que tiene algún camino recorrido en esto de tester. Claro, está muy bien, dice Jorge. Esa prueba unitaria tiene que ir acompañada de una prueba de integración para ver cómo esa modificación afectó al resto del sistema. Perfecta esta definición de Jorge. Yo que ustedes se la tomo prestada. Está muy, muy bien. Lo que yo decía con respecto al UAT es que en algunas circunstancias, vamos a expresarlo así, en algunas circunstancias sucede que el cliente, el usuario final, no tiene quien lo pruebe. Y lo vamos a probar nosotros conjuntamente con él. En estos casos y en estas situaciones, nosotros nos ponemos a disposición del usuario final, del cliente, para realizar este tipo de pruebas, que obviamente la tenemos que hacer con la mayor responsabilidad.
¿Por qué? Porque en este caso puntual, el cliente no tiene quien gestione esas pruebas, quien las realice. Entonces nos pide a nosotros que en su presencia ejecutemos estas pruebas. Digo que esto no es extraño, que en algún momento les puede pasar, que no haya alguien que de parte del usuario final o del cliente, porque dice, en términos normales es que nosotros le entregamos este sistema que ya hicimos las pruebas del sistema, hicimos las pruebas de integración, probamos. Bueno, entonces, acá donde vienen las pruebas de aceptación del usuario, justamente es donde el usuario prueba, da el ok y nuestro profesor de facultad decía mágicamente no firma el cheque, pero eso lo decía este profesor. La idea es que las pruebas de aceptación del usuario es el ok del usuario. A veces tiene... No. Luis, las pruebas de estrés las vamos a ver, pero van por dos caminos diferentes. A ver cómo te lo explico para que lo entienda todo el mundo. Nosotros acá estamos evaluando el software, ¿sí? ¿Se entiende esto, Luis, como concepto? Bien, exacto. Ahora, ese software que nosotros creamos, siempre yo les digo que es un tema de escala. Ahora, suponte que nosotros le preguntamos al cliente, ya se probó, funciona todo, ahora pasa a producción. Entonces, de acuerdo a dónde va a estar alojado, dónde lo va a subir, el hosting, la nube, con qué servidores y todo lo demás, nosotros vamos a utilizar en este curso una herramienta para medir eso. Entonces, nosotros decimos, bueno, este software en las condiciones que se encuentra admite tantos usuarios por unidad de tiempo. Y eso lo entregamos chequeado y testeado. Entonces, nosotros con este software que vamos a trabajar, Luis, podemos simular, no usuarios reales, simulados, que ingresamos 100 usuarios por segundo, 1000 usuarios por segundo, 10.000 usuarios cada 10 segundos, vamos probando y nos entrega un informe estadístico de cuánto demora y todo lo demás. Entonces, a ese nivel realizamos las pruebas de estrés que vos me estás diciendo, las pruebas de estrés o de performance. Nosotros para eso vamos a utilizar JMeter, Luis, que anda bien y es gratis. Y vamos a testear sobre distintos software para ver cómo se comportan, cuánto demora y todo lo demás. Y esos hilos que nosotros creamos, después impactamos sobre el servidor. Importantísimo para aquellos que son nuevos, si lo entendieron. Sí, bueno. ¿Se entendió esto? Una cuestión es que el software ande bien, pero... pero... a ver, está relacionado en lo siguiente, Luis. Vos podés tener el mejor software. En el peor servidor, los clientes no pueden acceder. Es un tema de equilibrio. Yo siempre digo, para no ser tan crítico, digo que es algo que nosotros tenemos que charlar con el cliente. Que el software es bueno, pero también hay que ver dónde lo alojamos en la etapa de producción. ¿Por qué? Porque se da esta paradoja que cuando nosotros hoy hablamos del entorno de desarrollo y demás, ahí funciona todo rapidísimo, porque el servidor está totalmente dedicado a ese software, no hay clientes, no hay tráfico,
no hay absolutamente nada, entonces funciona de maravilla. Después lo llevas a producción, tenés una conexión de internet, tenés un hosting, tenés lo que fuere y tenés interactuando a todos los usuarios. No te fuiste de tema en absoluto, Luis, esa es la realidad. Una cuestión es el software, después, de qué forma se puede acceder, cuántos usuarios permiten que ingresen a la vez, para decirlo en criollo, o juntos al sistema. Y eso también lo medimos y lo evaluamos en este curso. O sea que no hay ningún problema, pero también podemos cubrir hasta ese punto con este curso. Es decir, mirá, si nosotros ingresamos 10.000 usuarios a la vez, bueno, no van a poder ingresar. Demora, se puede caer, bueno, hay un problema. Eso, por un lado, el estrés, performance, carga, todo eso se puede medir, ya sea de una aplicación o de una base de datos. Pero importante, eso sí lo podemos ver. Y además es muy formativa esa pregunta para todo el mundo, especialmente para los que recién empiezan. Pero esto, lo que yo le decía, es que esto de la prueba de aceptación del usuario, no tengan dudas que en algunas circunstancias pueden ser que se nos pida a nosotros como tester que lo hagamos, ¿no? Entonces, después, clasificación de las pruebas de testing de software, pruebas a nivel de desarrollo, a nivel de sistemas, nivel de aceptación, prueba de aceptación del usuario, esto que yo decía, UAT, prueba de nivel de regresión, prueba de humo, prueba de carga y rendimiento, de nivel de seguridad, de nivel de compatibilidad, de nivel de usabilidad, de localización e internalización. Bueno, estos tipos de pruebas, puntualmente, yo le diría que son especializaciones de tester, que justamente que cada uno de nosotros se va a especializar en lo que ya lo hablamos, ¿no? Justamente, entonces, cada una de estas cuestiones son distintos tipos de prueba que nosotros podemos tener. Son clasificaciones por tipo, sea a nivel de desarrollo, a nivel del sistema, esto de User Acceptance Test, que es cuando el cliente da la conformidad o no. Recuerden que nosotros por allá, en 1973, cuando hablábamos de la metodología de cascada, Waterfall, nosotros hacíamos el software funcionaba perfectamente, pero cuando hacíamos el test de UAT o el test de aceptación del usuario, resultaba ser, y esta era la crítica más fuerte que se le hacía, que el software no hacía lo que el cliente había pedido. Porque si hacía el software se entregaba, entonces resulta ser que funcionaba perfecto, pero no era lo que el cliente necesitaba. Esto es importantísimo, muy, muy importante. Bien. Recuerden que acá está para el presente, por favor, los que llegaron un poco más tarde, igual cierro al final de la clase, no hay ningún problema, pero si quieren ir dando el presente, no hay ningún problema. Bien. Bárbaro. Entonces, sigamos. Por favor, cualquier duda, las preguntan. Bien, después, las pruebas a nivel del sistema. Tenemos pruebas funcionales, evalúan si el software cumple con los requisitos funcionales, y las no funcionales, lo que preguntó el compañero,
Evalúan aspectos no funcionales como el rendimiento, la seguridad, la usabilidad, la escalabilidad. Pruebas de nivel de aceptación o el usuario, ya lo hablamos, realizadas por usuarios finales en el caso que haya, si no nos van a pedir a nosotros que lo hagamos con ellos para verificar si el software cumple con sus necesidades y requisitos. Esto viene por lo que yo le decía, que a veces se entregaba antes un software que estaba muy bien, pero no era lo que el cliente había pedido. No cubría las necesidades ni los requisitos que el cliente había solicitado. Las pruebas de regresión, justamente, se realizan después de hacer cambios en el software para asegurarse que las modificaciones no hayan introducido nuevos errores en áreas previamente probadas. ¿Qué es esto? Que el cambio no haya impactado negativamente en algo que ya estaba funcionando bien. Esto, me adelanto un poquito, las pruebas de regresión, sí o sí, si las podemos automatizar, digamos que si hay algo que se automatiza son las pruebas de regresión. Ya se los digo, se los anticipo por las dudas, para que lo tengan. Después, pruebas de nivel de humo, smoke test, pruebas iniciales para determinar si una nueva versión del software es lo suficientemente estable para someterse a pruebas más exhaustivas. Esto es un poco lo que yo le decía hoy. Bueno, se cambia algo, tenemos una nueva versión y también hay que ejecutarlo, también hay que probarlo y testearlo. Y después, sí tenemos las pruebas de carga y rendimiento, puntualmente lo que había preguntado el compañero recién, o sea que no te había sido el tema en absoluto. Evalúan cómo el software se comporta bajo carga de trabajo específicas. Las pruebas de rendimiento evalúan la velocidad, capacidad y eficiencia del software en diferentes condiciones. Obviamente, estas diferentes condiciones es esto que nosotros podríamos hacer que yo les había contado. Cargamos una cantidad de usuarios por unidad de tiempo e impactamos en el servidor. Después, las pruebas a nivel de seguridad, las pruebas de seguridad evalúan las vulnerabilidades y las capacidades del software para resistir ataques y amenazas. Perfecto. Las de compatibilidad verifican que el software funcione correctamente en diferentes entornos, navegadores, sistemas operativos, dispositivos, etc. Acá puede que se vea distinto, que tengan distintos aspectos de acuerdo en dónde se ejecute y demás. Bueno, esto lo tiene que saber el cliente final o nuestro cliente para ver de esa manera. Justamente acá hablamos de los criterios de aceptación que nos estaban diciendo, que estábamos hablando hace unos minutos. Bien, después las pruebas de usabilidad, perfecto. Evalúa la facilidad de uso y la experiencia del usuario con el software. Justamente esto es qué tan amigable es este software para el cliente. Y después la prueba de localización e internalización. Tenemos las pruebas de localización, verifican si el software se adapta a las especificaciones culturales y lingüísticas del mercado objetivo, cómo actúa en base al mercado donde nosotros queremos impactar. Y las pruebas de internalización evalúan la capacidad del software para adaptarse a diferentes idiomas y regiones. Cada una de estas características o categorías tiene su propio propósito y enfoque en el proceso general de pruebas de software. La selección de las pruebas adecuadas depende del tipo de software, de los requisitos y las necesidades del proyecto. Siempre
esto hablábamos de cuando hoy hablamos de contexto. Entonces, depende del tipo de software, los requisitos y las necesidades de ese proyecto. Bien. Perfecto. Buenísimo, gracias. Gracias, Jorge. ¿Estás trabajando de esto, Jorge? Bueno, no sabemos. Ah, perfecto. Pero se nota... Ah, excelente. Bueno, pasame un currículum, por favor, Jorge. Pues veo que tenés, al menos, veo que tenés capacidad y que participás, y es importante. Envíame a mi mail un currículum y le doy curso. Por favor. La elección de las pruebas. Bueno, en esto, fíjense, cuando Alejandra pregunta acá, las pruebas las elige el Product Owner, perfecto. Acá está ubicando en un contexto de justamente de metodologías Agile. Hay equipos que analizan y cuando la particularidad de las metodologías Agile es el trabajo en equipo participativo y colaborativo. Entonces, sí, el Product Owner lo que nos va a acercar es el caso de uso, al igual que el analista funcional. Después depende más del equipo, Alejandra. Hasta la entrega de la historia de usuario o el caso de uso, sí, definitivamente. Después, bueno, es más trabajo de equipo. Porque justamente hablábamos de los requisitos y hablábamos de varias... No, por favor, Alejandro. La idea es que pregunte. Bueno, y ahora la pregunta clave de todos los que estamos acá, ¿no? ¿Cuándo automatizar? Muy bien. La automatización de pruebas, yo siempre les digo, algo que sí o sí se tiene que automatizar son las pruebas de regresión. Eso sí. Muy bien. La automatización de pruebas es una práctica valiosa en el proceso de desarrollo de software, pero no es adecuada para todas las situaciones. Esto ténganlo muy claro, no es la solución mágica para todos. Y ya que estoy, voy a aclarar algo que ustedes exactamente. Es que además lo vas a estar haciendo constantemente, Luis, porque cualquier cambio que se ejecute en cualquier módulo, en cualquier funcionalidad, tenés que volver a ejecutar todo para ver que eso que no haya impactado negativamente en alguna parte del software de todo el sistema. Por eso, justamente, lo que dice acá, lo que sea repetitivo, y esto es constantemente repetitivo. No podemos dejar pasar un cambio sin hacer una prueba de regresión. Por eso digo que es tan importante. Acá, antes de seguir, dos cosas totalmente puntuales. Primero, para que algo se automatice, primero hay que ejecutarlo, testearlo, probarlo manualmente. Básico, elemental. Y después no todo es automatizable. No podemos gastar o invertir en todos los recursos, el tiempo y demás en algo que
La definición de Jorge me parece excelente, que no sea repetitivo. No es la solución a todo la automatización. Con esto les quiero decir que aquellos que alguna vez hicieron algún curso y escucharon a alguien que dijo, no, bueno, si la automatización obviamente va a eliminar por completo el testing manual, y me parece que no. Yo estoy convencido de que no, porque si automatizamos un software sin haberlo testeado y probado manualmente, me parece algo absolutamente malo, no está bien, porque tenemos que tener, además de haberlo hecho manualmente, muchos más parámetros de análisis para ver si lo automatizamos o no. Por eso, desde el vamos, arranco con esas premisas. Importantísimo. No crean esto de que se viene diciendo o que algunos opinan de que esto reemplaza al testing manual. En mi opinión, no. Muy bien. ¿Cuándo automatizar? Justamente, pautas para decidir: la repetición frecuente, lo que dijo Jorge, estoy de acuerdo, la estabilidad de los requisitos también, antes hay que probarlo manualmente, la regresión, importantísimo, el volumen de datos, proyectos a largo plazo, proyectos con ciclos de entrega rápido, pruebas complejas, ahorro de tiempo y recursos, prueba de humo y verificación continua, pruebas manuales ineficientes. Bien, entonces, vamos con analizar un poquito esto que, dicho así, es muy rápido, ¿no? Entonces, la automatización de pruebas es una práctica valiosa en proceso de desarrollo de software, pero no es adecuada para todas las situaciones, un poco lo que yo le decía. Aquí hay algunas pautas para decidir cuándo es apropiado automatizar las pruebas. Primero, la repetición frecuente, en eso estábamos de acuerdo. Si una prueba debe realizarse con frecuencia debido a cambios regulares en el código, la automatización puede ahorrar tiempo y recursos en comparación con la ejecución manual repetitiva. Además, la ejecución manual repetitiva nos puede llevar a errores. Eso es importantísimo. Después, la estabilidad de los requisitos. Las pruebas automatizadas son más beneficiosas cuando los requisitos son relativamente estables. Automatizar pruebas en un entorno donde los requisitos cambian constantemente podría resultar en un esfuerzo excesivo para mantener los scripts de pruebas actualizados. Entonces, a ver, acá nosotros decimos que si los requisitos no son estables o van variando, no está bien, porque constantemente vamos a tener que modificar el código, acá dice los scripts de las pruebas para actualizarlos. Entonces no tiene mucho sentido. Después la regresión, esto sí, a ver qué dice acá, si estoy de acuerdo o no. La regresión, la automatización es especialmente útil para las pruebas de regresión. Estamos totalmente de acuerdo. Donde se necesita verificar que los cambios recientes en el código no hayan afectado a las características existentes. Esto es, la prueba de regresión, tenemos un sistema funcionando. Se modifica un módulo, se modifica una parte, tenemos que probar todo para ver cómo afectó esa modificación en todo el sistema. Eso tiene que ser rápido, tiene que ser efectivo y lo tenemos que hacer ya porque el sistema tiene que seguir funcionando. Entonces, la prueba de regresión nos ahorra muchísimo dinero, muchísimo tiempo y muchísimos recursos si están automatizadas. Muy bien, volumen de datos. Se necesita probar el software con una
gran cantidad de datos, como pruebas de carga y rendimiento, lo que preguntó el compañero. La automatización puede ser más eficiente para generar y gestionar esos datos. Por supuesto, nosotros tenemos el software, lo vamos a usar. Proyectos a largo plazo. Acá también estoy de acuerdo. Vamos a ver qué dice. En proyectos de desarrollo a largo plazo, la automatización puede tener un retorno de inversión más significativo, ya que los beneficios acumulativos de tiempo y recursos ahorrados pueden superar los costos iniciales de desarrollo de las pruebas automatizadas. Después voy a hablar del ROI, del retorno de la inversión, en cuánto tiempo se retorna la inversión, hay una curva y todo lo demás. Esto es un poco para más avanzado, pero estoy totalmente de acuerdo que si el proyecto es a largo plazo, obviamente vamos a tener un retorno a la inversión más significativo. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Proyectos con ciclo de entrega rápido, entornos Agile o DevOps, en donde los ciclos de entrega son rápidos y frecuentes. La automatización de pruebas es esencial para mantener la velocidad, pero sin deteriorar la calidad. Después, las pruebas complejas, justamente para pruebas complejas que involucran múltiples pasos y combinaciones de entradas, la automatización puede asegurar que todas las condiciones se prueben de manera exhaustiva y consistente. Sí, acá es una gran ventaja en pruebas complejas sobre la manual. Ahí podemos cometer errores desde el humano. Muy bien. Después, ahorro de tiempo y recursos. La automatización puede ser especialmente valiosa cuando se necesita probar una amplia gama de escenarios y casos de prueba en un periodo de tiempo limitado. Bien, después vemos las pruebas de humo y verificación continua. Automatizar pruebas de humo y verificaciones continuas garantiza que las versiones de software se sometan a pruebas mínimas antes de avanzar en el proceso de desarrollo. Esto era, recuerdan, hacíamos una modificación, ejecutábamos un smoke test, un test de humo puntualmente, o prueba de humo. Son pruebas muy rápidas. Justamente, pruebas mínimas antes de avanzar en el proceso de desarrollo. Después, las pruebas manuales ineficientes. Si las pruebas manuales se vuelven ineficientes debido a la complejidad, el tiempo o los recursos necesarios, la automatización puede ser una solución para mejorar la eficiencia. Justamente esto sería el caso de una prueba de regresión, puntualmente. Es importante tener en cuenta que no todas las pruebas deben automatizarse. Esto es lo que yo les dije. Algunas pruebas, como las pruebas de usabilidad, deben ser más efectivas cuando se realizan manualmente. La decisión de automatizar debe basarse en un análisis de costos. Esto es importante, lo que yo le decía, el ROI, el retorno de la inversión, los beneficios, factores de tiempo y las necesidades específicas del proyecto. Seleccionar los casos de prueba adecuados para la automatización es fundamental para lograr un retorno de la inversión, el ROI, positivo en el proceso de automatización de pruebas. Esto es para aquellos que recién empiezan que entiendan que acá hay una inversión. Claro, la prueba de integración
A ver, cuando nosotros, Jorge, vamos con esto, no importa, nos pasamos un segundo. Cuando nosotros hacemos una modificación en un módulo, por ejemplo, para poner en una parte del sistema, tenemos que hacer la prueba de regresión para ver si no impactó mal o eso que se modificó no afectó el sistema en alguna de las partes. Cuando nosotros hacemos la prueba de integración, no. El bug lo podemos encontrar en cualquier instancia. Lo que estamos, creo que lo que pregunta Jorge es esta cuestión de la prueba de regresión con respecto a la integración. La prueba de integración normalmente la hacemos en ese momento que estamos todos muy nerviosos y probamos y reprobamos el sistema para hacer la prueba de integración, porque después, ¿cuál sería el siguiente paso lógico a la prueba de integración? El paso siguiente sería la UAT, el User Acceptance Test, o la prueba de aceptación del usuario. Por eso digo que es tan importante, porque ahí estaríamos ya dándole la prueba al cliente o al usuario para que la pruebe, para que la ejecute y nos dé el ok o no. Esto es importantísimo. ¿Se entiende el concepto? El bug o el defecto, la falla, lo podemos encontrar en cualquier instancia, en cualquier caso de prueba, independientemente de qué estemos probando, Alejandra. ¿Se entiende el concepto, Jorge? No, si encuentro un bug, claro, después de corregir, claro, lo que yo decía, no, Alejandra, cuando vos encontrás un bug, lo que tenés que hacer es reportarlo, adjuntar la evidencia y hacer el seguimiento hasta que ese bug se solucione. ¿Sí? A ver, lo primero es puntualmente cómo tratás. Exactamente. Bueno, esto justamente, lo de Marcelo, habilidades blandas. No podemos, está bien, es lo que se dice normalmente. Exactamente, claro, Alejandra, sí. Pero el camino lógico es, bueno, encontraste un bug, lo reportás, adjuntás la evidencia. La gente de desarrollo te dice, bueno, sí, probamos, tenemos este problema, ya está solucionado. Vos lo ejecutás y funciona todo bien. Perfecto, lo das por ok. Entonces ahí sí, después continuás con las pruebas para ver si no afectó algo más. Exactamente, ahí sí, ahora sí. Vos misma te lo resolviste, Alejandra. Exacto, Melina, claro que sí. Vos detectás el bug, lo reportás, te lo te vuelven a avisar que lo podés volver a ejecutar. Lo ejecutás, funciona bien, pues bien. Ahí sí, vamos con lo siguiente. Esto que vamos a usar lo que dijo Marcelo, esto que modificamos acá, no habrá afectado, Marcelo, no habrá afectado otro sector o otra parte. No, es que la prueba de regresión lo haces para ver
es como, fíjate lo que dice Marcelo acá, vos encontraste un bug, se reportó, lo solucionaste todo. Cuando haces una prueba de regresión, volvés a probar todo. ¿Por qué? Porque querés ver que eso que se solucionó en algún lugar, claro, pero hubo una modificación en el medio, Marcelo, que esa modificación no haya, ahí está, me faltó leer lo final, con el final está perfecto. Eso que se modificó, Alejandra, no haya afectado el sistema, otra parte del sistema. Por eso se hace una prueba de regresión y por eso es tan importante que esté automatizada. Porque si está automatizada va a ser todo muy rápido. Si no, necesitas muchísima gente, tiempo, recursos y demás. Lo importante es que tengas el concepto. Vos en una instancia encontraste un bug, lo reportaste, se solucionó. Bueno, ahora hagamos una prueba para ver que todo el sistema siga funcionando bien. ¿Se entiende ese concepto, Alejandra? Bien, eso es la idea. Esa es la idea. No, por favor, es importantísimo que lo entiendas porque es tu tiempo el que vos disponés para estar en el curso. Entonces, es importantísimo que todas las dudas que tengas se pueda corregir o se pueda aclarar. Vos tenés un proceso y bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando vos encontraste algo que no funciona o se hace una modificación y vos tenés que verificar que eso que se modificó en alguna parte en particular no afecte a el todo. Es decir, vos estás en un sistema bancario y tenés caja de ahorro, entonces, caja de ahorro, un ejemplo puntual que se me ocurre ahora, tienen caja de ahorro en pesos y lo quieren convertir en caja de ahorro multimonedas. Entonces agregan ese módulo, prueban ese módulo y funciona perfecto. Ahora bien, hay que ver cómo se integra ese módulo a todo el sistema. Si ese módulo que individualmente anda bien, no afecta a todo lo demás. Exactamente, claro. Exactamente. Sí, sí, totalmente, Carlos. Sí. Sí, sí, porque vos ahí probás que todo el sistema funcione. Por eso digo, en base a la complejidad del sistema y demás, conviene siempre que esté automatizado. Porque no podemos quedarnos con la duda de que modificamos algo y no saber si eso no afectó otra parte del sistema. Eso es importantísimo. Exactamente, exactamente, exactamente. Claro, exacto, sí, sí, sí. Lo que falló, bueno, esto de la caja un ejemplo puntual, esto de, claro, esto sí también, Alejandra, por supuesto, pero lo que dice Jorge puntualmente, se da una falla en regresión, dijimos, bueno, mirá, todo perfecto, caja de ahorro multimoneda, pero nos afectó el módulo de contabilidad. Entonces, ahí justamente tenemos un problema. Y ahí tenemos que ver por qué afectó ese cambio, por qué ahora nos está fallando contabilidad. Es importantísimo. Por eso es tan importante la prueba de regresión. Bueno, a ver, pasaron todo el presente, por favor, nadie se olvide del presente. Fue una clase, ahí está grabada, acá quedó grabada,